Gracias por continuar en este resumen semanal y vamos directamente con la información de lo que ha ocurrido en la Cámara Alta. Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República recibieron en reunión de trabajo al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien compartió un informe del estado de la política monetaria. El funcionario reconoció un impacto negativo en la tasa de inflación tras lo que denominó los choques del aumento al precio de los combustibles y el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Una vez que superemos, digamos, este periodo de volatilidad, como vimos esa burbuja que hay en el tipo de cambio, y que también se absorba el tema de las gasolinas, pues la inflación podría regresar a la banda de variabilidad del banco de entre 2 y 4%. En cuanto al rubro de la macroeconomía, Carstens anticipó que la economía mexicana aún enfrenta un entorno complejo ante la crisis internacional, por lo cual elogió la política fiscal emprendida por el Ejecutivo, cuyos efectos, afirmó, permiten dar mayor estabilidad a nuestro país. La economía mexicana continúa enfrentando un entorno complejo. El mundo sigue sin salir plenamente de la crisis financiera global. Pues hay cambios incluso de visiones de política en el vecino país del norte, y eso hace todavía más relevante que perseveremos en el fortalecimiento de los fundamentos macroeconómicos del país. Quien encabeza los trabajos de la Junta de Gobierno de Banjico informó que en el tema de regulación, la banca central ha enfocado sus esfuerzos en procurar el sano desarrollo del sistema financiero, el sistema de cambios, y que han derivado en beneficios para la población. Aseveró, en rubros como la estrategia de información para la adquisición de créditos y una mayor transparencia en los estados de cuenta. También la obligación de que haya mayor transparencia en los estados de cuenta se ha logrado. Tenemos un nuevo indicador de comparador de tasas de interés con la Conducef. Es mucho más sencillo, mucho más fácil de entender. Al intervenir los senadores de los grupos parlamentarios, se compartieron observaciones, cuestionamientos y propuestas respecto de la aplicación de políticas monetarias que permitan un control de los índices inflacionarios, abatir la especulación en los mercados financieros, los remanentes del Instituto Central y la regulación de las utilidades de los bancos extranjeros. Yo soy fronterizo. Hemos percibido que este tipo de cambio últimamente se ha estado especulando, ha sido ciertamente especulativo. Ha habido hasta difusión de pánico con el tipo de cambio, se percibe en la frontera y hasta ciertamente recaudatorio. Una de las sugerencias que debiera hacer el Banco de México para controlar la inflación sería aumentar por arriba de lo que marque la inflación en los salarios, para que estos no pierdan su poder adquisitivo, y esa debería de ser una de las recomendaciones. El gobierno federal termina siendo visto así, con ese sentido tal vez hasta peyorativo, respecto de las medidas en estas acciones de especulación cambiaria. Entonces, la parte nodal es por qué tardaron tanto tiempo en ofrecer las coberturas. Ya hablo un poco sobre el tema de los remanentes del banco. Aquí yo solamente la pregunta que le haría es, bueno, si esos un poco más de 200,000 millones que no se entregaron a la Secretaría de Hacienda, ¿se tendría previsto en algún momento del tiempo el que sean destinados para disminuir la deuda? Estamos hablando de poco más de un punto del PIB, lo cual... En relación a que en México pudiésemos realmente regular en algún porcentaje las utilidades que la banca extranjera obtienen en México, que son muy altas, y si esto ayudaría a que hubiese más crédito en México o no. Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y el Partido Verde recibieron al titular de la Semarnat, Rafael Paquiano Alamán, quien intercambió puntos de vista sobre las ventajas o desventajas de la Ley General de Biodiversidad. Cuida
todo lo que forma la vida, como pueden ser los genes de todas las especies, para que eso se pueda aprovechar de una manera responsable, que las comunidades puedan disfrutar de los beneficios de ese aprovechamiento, cuida a las especies y también cuida al entorno. Entonces es una ley que cuida lo que hoy todos nosotros conocemos como vida. El funcionario informó que se trabaja en un proyecto por el cual a partir de este 2017, la norma 167 en materia de verificación vehicular deje su carácter de emergente y se convierta en definitiva. Estamos trabajando ya en el proyecto para que a partir de julio de este año ya la norma 167 deje su carácter de emergente, ya sea una norma definitiva que aplicará en un inicio solamente a la megalópolis y posteriormente a los 15 estados que tienen un proceso de verificación obligatorio. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República organizó el foro Constitución de la Ciudad de México, en donde constituyentes y especialistas en la materia analizaron temas como los retos legales de la Constitución, además de que se realizó un análisis por parte de integrantes de la Asamblea Constituyente, así como la perspectiva urbana y gobernanza de la Carta Magna de la Ciudad de México. Queremos plantear y discutir y debatir los temas relativos a la Constitución de la Ciudad de México, que como todos ustedes saben, también ha estado sujeta a una serie de controversias. Así es que el día de hoy hemos convocado a una serie de expertos, constituyentes y analistas para analizar diversos aspectos de la Constitución. Quien fuera presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, anunció diversas acciones que se implementarán para la defensa de la Constitución ante las controversias constitucionales que se han presentado en contra de la Carta Magna local. Durante la inauguración, también habló de los avances que representa el texto constitucional, como la paridad de género. Destacó que la Asamblea Constituyente fue el primer órgano paritario en el país, con la integración de 51 hombres y 49 mujeres. Que va a significar, además del reconocimiento de derechos, como por ejemplo a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la autodeterminación de las personas, cambios en las prácticas políticas que representarán un cambio en la cultura política del país. Por ejemplo, todos los órganos de gobierno en esta ciudad serán paritarios. Durante el análisis de los retos legales de la Constitución de la Ciudad de México, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, destacó el capítulo de derechos en la Carta Magna local. Subrayó que todo se encuentra regido por el tema de derechos humanos y enfatizó logros en la materia, así como la implementación de derechos para personas y también para animales. En la Carta Magna también de la Ciudad de México se reconoce a los animales como seres sintientes, por lo que la ciudad deberá respetar su vida, su integridad, de tal forma que las autoridades garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales. Deberán fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable. También se reconoce en el derecho al medio ambiente. Las y los expertos coincidieron en la necesidad de asegurar el acceso a la justicia a todas y todos los ciudadanos. Hablaron de cambios en la estructura del Consejo de la Judicatura y destacaron que la emisión de la legislación secundaria será el reto más grande. Cambia la configuración del Consejo. Ya no son mayoría los jueces, solo 3 vienen de carrera judicial. El presidente del órgano el presidente del tribunal no preside el Consejo de la Judicatura. Y finalmente, la designación de los 7 integrantes pasa por un Consejo Judicial Ciudadano, un órgano ciudadano que elige la Asamblea Constituyente. Es un cambio que simbra la estructura judicial, sin duda. Es un cambio hiper importante para acabar con la corrupción judicial. La indemnización por error judicial, de verdad que me parece una gran adición, incluso superando la previsión de la Constitución Federal. Los jueces de tutela espero que funcionen, que sean operativos, que realmente cumplan el papel para que se les creó. Y finalmente, pues, la Constitución, como toda obra humana, puede mejorarse, pero aspectos
tiene aspectos muy positivos que creo que nos corresponde a todos cumplir. Las leyes secundarias sean armónicas, sean congruentes con la Constitución de la Ciudad de México, con la intención del legislador, del constituyente, de la Asamblea Constituyente en cada una de las disposiciones que se establecen, que son varias, también va a ser un tema que será un reto. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, buscan incrementar intercambio académico parlamentario de México y Alemania. Realizan foro para analizar acciones. No le cambie.